¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago cuando miras tu cuenta bancaria, preguntándote si alguna vez saldrás de las deudas, que te ahogan mientras el miedo y la duda te susurran que no eres lo suficientemente fuerte para cambiar tu vida financiera? Imagina por un momento que eres como arcilla en las manos de un oleiro experto, Jesús, que moldea cada grieta de tu ser con paciencia infinita, transformando tus temores en fortalezas que te guían hacia la libertad económica y espiritual. En este video exploraremos cómo el Espíritu Santo puede ser esa fuerza invisible que te impulsa a vencer el miedo y la duda, conectando principios bíblicos con decisiones financieras prácticas que cambian vidas. Piensa en esas noches en vela, preocupándote por el futuro, dudando de tus capacidades para manejar el dinero con sabiduría, y cómo todo eso podría disiparse si te abres a la guía divina que ya está dentro de ti. Yo he estado allí luchando con inseguridades financieras que me paralizaban, hasta que descubrí que el Espíritu Santo no solo consuela, sino que empodera para tomar acciones concretas basadas en la fe. Déjame contarte una historia real que ilustra esto, la de un hombre llamado Juan, un padre de familia común que enfrentaba montañas de deudas y un miedo paralizante a fallar, pero que encontró en la metáfora del oleiro la clave para su transformación. Juan se veía a sí mismo como arcilla rota llena de dudas sobre su capacidad para prosperar, pero Jesús, el gran oleiro, comenzó a remodelarlo paso a paso, infundiéndole el Espíritu Santo para que tomara decisiones financieras alineadas con la palabra de Dios. Esta conexión entre fe y finanzas no es casual, es un camino diseñado para que encuentres propósito en medio de tus desafíos económicos, despertando en ti una curiosidad por cómo el Espíritu puede disipar tus miedos más profundos. Juan trabajaba en un empleo modesto, apenas cubriendo gastos, con deudas acumuladas que lo hacían dudar de su valor como proveedor, sintiendo que cada factura era un recordatorio de sus fallos pasados. Pero un día, en oración, sintió la presencia del Espíritu Santo recordándole el versículo de Filipenses 4:13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», lo que le dio el coraje inicial para enfrentar su realidad financiera. Empezó por listar sus deudas, no con pánico, sino con la confianza de que el oleiro estaba moldeando un plan perfecto, aplicando principios bíblicos como la mayor redomía responsable, donde cada euro es un don de Dios que debe usarse con sabiduría y no con temor. Imagina el alivio que sintió Juan al crear un presupuesto simple e inspirado. En Proverbios 21:5, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, dejando atrás la duda que lo frenaba y permitiendo que el Espíritu Santo guiara sus elecciones diarias, como reducir gastos innecesarios, sin sentir privación sino libertad espiritual. Esta transición no fue fácil. Hubo momentos en que el miedo regresaba susurrando que nunca lograría la estabilidad. Pero Juan se aferró a la promesa del Espíritu, que actúa como un consejero interno, ayudándolo a discernir entre necesidades y deseos, transformando su mentalidad de escasez a una de abundancia divina. Piensa en cómo tú también podrías aplicar esto, visualizando tus finanzas como arcilla que el oleiro moldea, eliminando las impurezas del endeudamiento impulsivo y fortaleciendo con hábitos como el diezmo, que no es una obligación, sino una declaración de fe que vence la duda al confiar en la provisión de Dios. Juan experimentó un cambio emocional profundo cuando, al pagar su primera deuda pequeña, sintió una oleada de paz del Espíritu Santo, confirmando que no estaba solo en esta batalla, sino guiado por una fuerza superior que le daba autoridad sobre sus temores financieros. Ahora quiero ir aún más profundo en cómo el Espíritu Santo opera en estos momentos de duda, recordando que en Romanos 8:15 se dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para temer de nuevo, sino uno de adopción que nos hace clamar, Abba Padre, aplicándolo directamente a nuestras decisiones económicas para romper cadenas de inseguridad. En la vida de Juan, esta verdad se manifestó cuando decidió invertir en educación financiera cristiana, leyendo libros basados en la Biblia que le enseñaron a ahorrar con propósito, no por miedo al futuro sino por fe en el proveedor eterno, lo que generó en él una emoción abrumadora de empoderamiento espiritual. Cada paso que daba, como negociar con acreedores, estaba impregnado de oración, permitiendo que el Espíritu Santo le diera palabras de sabiduría y calma, disipando la duda que antes lo paralizaba en conversaciones difíciles sobre dinero. Imagina el impacto en su familia viendo a su esposa e hijos, como el miedo se convertía en esperanza al aplicar. Principios como los de Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, priorizando la fe,
sobre las preocupaciones financieras. Juan comenzó a compartir su testimonio en su iglesia, inspirando a otros a ver sus luchas económicas como oportunidades para que el oleiro los moldee, generando una cadena de transformaciones emocionales y prácticas que fortalecían la comunidad de fe. Reflexiona sobre tus propias dudas, quizás ese temor a invertir o a cambiar de trabajo por inseguridad financiera, y cómo el Espíritu Santo podría estar llamándote a actuar con valentía, usando herramientas bíblicas como el contentamiento en Filipenses 4:11-13. Para vencer la ansiedad que te ata. La autoridad del Espíritu no es abstracta, es tangible en decisiones cotidianas, como cuando Juan optó por un fondo de emergencia paranoia, sino por prudencia divina, sintiendo una paz que sobrepasa todo entendimiento, como promete Filipenses 4:7 ahora. Profundicemos en un ejemplo más personal, el de María, una mujer soltera que dudaba de su capacidad para manejar sus finanzas sola, pero que al invocar al Espíritu Santo, encontró fuerza para crear un plan de ahorro que la llevó a la independencia económica, con base en la fe. María, al igual que Juan, se sentía como arcilla informe, llena de miedos por un divorcio que la dejó con deudas compartidas, cuestionando si Dios realmente se preocupaba por sus problemas financieros, hasta que una noche de oración intensa sintió el consuelo del Espíritu, recordándole Isaías 4:1-10. No temas, porque yo estoy contigo. Este versículo se convirtió en su ancla, impulsándola a educarse en finanzas bíblicas, aprendiendo a diferenciar entre deudas buenas y malas, con la guía espiritual que le daba claridad emocional en medio del caos. Imagina su emoción al pagar su primera cuota de deuda, no con esfuerzo propio solamente, sino con la fuerza del Espíritu que la empoderaba, transformando su duda en una determinación feroz por vivir según Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta, motivándola a romper ese ciclo. María incorporó hábitos diarios, como revisar sus gastos con oración, permitiendo que el Espíritu Santo revelara áreas de derroche impulsadas por el miedo a la soledad, y reemplazándolas con generosidad planificada que enriquecía su espíritu. Piensa en cómo esto genera curiosidad por tu propia vida, preguntándote si ese miedo a la quiebra no es una invitación del oleiro a ser moldeado en alguien más fuerte, con finanzas alineadas a un propósito mayor. La historia de María ilustra la autoridad del Espíritu en momentos de vulnerabilidad. Cuando decidió unirse a un grupo de estudio bíblico sobre mayordomía, donde compartió sus luchas y recibió apoyo disipando la duda colectiva y fomentando un aprendizaje emocional profundo. Ahora quiero explorar cómo estas experiencias se conectan con principios financieros prácticos, como el uso de presupuestos inspirados en la parábola de los talentos. En Mateo 25, donde el Espíritu Santo nos llama a multiplicar lo que Dios nos da, no a enterrarlo por temor. Juan y María, en sus journeys, descubrieron que el miedo financiero a menudo raíz en una falta de confianza espiritual. Pero el Espíritu Santo actúa como un fuego purificador, quemando esas dudas y revelando caminos de prosperidad bíblica. ¿Cómo invertir en el reino de Dios primero? Reflexiona sobre el impacto emocional de ver tus finanzas transformadas, no por fórmulas mágicas, sino por la obediencia guiada por el Espíritu que te da sabiduría para decisiones como ahorrar el 10% de ingresos, sintiendo una liberación que emociona el alma. En un mundo donde la duda económica es rampante, el oleiro nos invita a hacer vasos de honra modeados para abundancia, usando herramientas como piezas con recordatorios bíblicos que refuerzan la fe diaria. Juan, por ejemplo, usó una app para rastrear sus progresos, y cada notificación era un recordatorio del Espíritu Santo de que estaba venciendo, generando una autoridad interna que lo hacía líder en su hogar financiero. María, a su vez, encontró en la comunidad cristiana un soporte que amplificaba la fuerza del Espíritu, compartiendo tips como evitar compras impulsivas mediante oración, lo que creó lazos emocionales duraderos y aprendizajes prácticos. Imagina aplicar esto en tu vida, dejando que el Espíritu disipe el miedo a la inflación o a la pérdida de empleo, reemplazándolo con una fe activa que planifica con esperanza. La curiosidad por cómo el Espíritu opera en lo cotidiano es fascinante, como cuando Juan negoció una tasa de interés más baja sintiendo una guía divina en sus palabras, lo que no solo ahorró dinero, sino que fortaleció su testimonio de fe. Ahora, en medio de esta inspiradora jornada, te invito a que dejes un comentario abajo compartiendo cuál es tu mayor miedo financiero y cómo crees que el Espíritu Santo podría ayudarte. Porque cada interacción como esta fortalece nuestra comunidad de fe. Y no olvides dar like y suscribirte al canal para recibir más contenidos que unen finanzas y espiritualidad.
impactando positivamente tu crecimiento personal. Esto no solo me anima a crear más vídeos como este, sino que ayuda a que otros encuentren estas verdades transformadoras. Volviendo a nuestras historias, Juan avanzó al punto de crear un fondo para emergencias. Inspirado en José en Génesis, quien ahorró en tiempos de abundancia, guiado por el Espíritu de Dios, lo que le dio paz en medio de tormentas financieras inesperadas. Esta preparación no era por paranoia, sino por sabiduría divina, emocionando a Juan al ver cómo el oleiro usaba sus pruebas pasadas para moldear un futuro seguro. María, por su parte, comenzó a invertir modestamente en fondos éticos, alineados con valores cristianos, venciendo la duda inicial con la convicción del Espíritu Santo de que Dios multiplica lo sembrado con fe. Como en 2 Corintios 9:6, piensa en la emoción de ver crecer tus ahorros, no por esfuerzo humano solo, sino por la bendición espiritual que fluye cuando te rindes al oleiro, transformando miedos en testimonios poderosos. Juan compartió con amigos cómo el Espíritu lo ayudó a rechazar tentaciones de gasto excesivo, usando Efesios 6:12 para recordar que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados de duda y temor financiero. Esta perspectiva generó en su círculo una ola de cambios, donde la autoridad del Espíritu se manifestaba en presupuestos colectivos y oraciones grupales por prosperidad. Ahora profundicemos en un aspecto clave: el rol del Espíritu Santo como consolador en fracasos financieros, como cuando María perdió una inversión inicial, pero en lugar de hundirse en duda, sintió una paz sobrenatural que la impulsó a aprender y persistir. Juan experimentó algo similar al enfrentar un despido temporal donde el miedo intentó regresar, pero el Espíritu le recordó Salmos 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará, dándole fuerza para buscar nuevas oportunidades con fe, resultando en un mejor empleo. Esta resiliencia emocional es el corazón de la metáfora del oleiro, donde cada rotura es una chance para ser remodelado más fuerte, conectando finanzas con propósito eterno. Imagina tu vida libre de dudas financieras, guiada por el Espíritu que te da discernimiento para decisiones como comprar una casa o educar a tus hijos. Todo con una base bíblica que emociona y empodera. María encontró en Lucas las 12:15 una advertencia contra la avaricia, usando el Espíritu para equilibrar ambición con contentamiento, lo que la llevó a donar parte de sus ganancias, sintiendo una alegría profunda que vencía cualquier temor residual. La autoridad de estas verdades bíblicas es innegable, respaldada por siglos de testimonios, invitándote a explorar cómo el oleiro está trabajando en ti ahora mismo, moldeando tus finanzas para gloria mayor. Piensa en el impacto a largo plazo, como Juan, que ahora enseña talleres de finanzas cristianas, inspirando a cientos a vencer miedos con el Espíritu Santo, creando un legado emocional y práctico. Reflexiona sobre esa curiosidad interna que te hace preguntarte si tu próxima decisión financiera podría ser el comienzo de tu transformación espiritual. En las vidas de Juan y María, vemos cómo el Espíritu Santo no solo vence el miedo y la duda, sino que infunde un propósito divino en cada aspecto financiero, recordándonos que somos arcilla en manos del oleiro supremo, Jesús, quien nos moldea para abundancia eterna. Esta lección principal, que la fuerza del Espíritu transforma temores en fortaleza, te invita a aplicar estos principios hoy, sintiendo la emoción de una vida alineada con la fe y la sabiduría económica. Al cerrar, reafirmo que no estás solo en tus batallas. El Espíritu está listo para empoderarte, guiándote hacia la victoria sobre cualquier duda financiera. Si este mensaje te ha tocado, suscríbete para más inspiración y comparte con alguien que lo necesite, extendiendo esta cadena de fe y propósito. Que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.